Como les decía, se encuentra aquí en nuestro estudio Cristina González, que es secretaria general del Partido Socialista en Álava desde el pasado mes de julio, segunda teniente de diputado general. Y en esta institución, en la Diputación Foral de Álava, comparte gobierno por segunda legislatura con el PNV, con una situación muy cómoda, además, de mayoría absoluta +1, porque tienen un escaño de sobra. Esa comodidad en los números, señora González, buenos días, gracias y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Esa comodidad que, como decimos, le otorgan los números, ¿también se da a la hora de gobernar? Es decir, ¿está a gusto? ¿No tienen desencuentros ustedes? Bueno, hay desencuentros, como siempre, efectivamente. Yo siempre digo, la legislatura pasada decía lo mismo, que una parte importante para que un gobierno de coalición funcione es que estén desde el principio muy bien definidos los objetivos y las políticas a desarrollar. Luego, efectivamente, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista son dos partidos muy diferentes que se tienen que poner de acuerdo para sacar cosas adelante, y efectivamente pues siempre hay desencuentros en temas que son bastante lógicos que los haya, porque ninguno de los dos partidos va a renunciar a sus principios. Otra cosa es que por el bien de los alaveses y las alavesas, en materias concretas que se trata de la acción de gobierno de la Diputación Foral de Álava, en todos sus departamentos, agricultura, cultura, bienestar social, carreteras, movilidad, empleo, bueno, pues nos pongamos de acuerdo, porque hay que seguir adelante y además hay que hacer una gestión que tenga como resultado el beneficio de los alaveses y las alavesas. Pero efectivamente hay, bueno, pues temas que no estamos de acuerdo, pero teniendo la voluntad de sacar adelante un trabajo, creo que eso lo llevamos muy bien la legislatura pasada y espero que en esta suceda lo mismo. Es decir, un programa de gobierno definido y claro, que es lo que tienen que tener desde el comienzo para que haya un gobierno de dos partidos y no dos gobiernos, entiendo. Sí, y además yo creo que todos sabemos cuál es la coyuntura actual, la incertidumbre a nivel internacional que se está produciendo con el Brexit, con los aranceles y con la guerra comercial entre Estados Unidos y China y también con Europa. En fin, sabemos cuál es la situación y también tenemos que hacer frente a los nuevos problemas que son totalmente diferentes a los de hace 4 años. Bueno, pues eso es lo que hemos intentado hacer. Por supuesto que en 4 años surgirán muchas cosas que no están definidas en el plan de gobierno, pero yo creo que en general los objetivos están definidos y también la acción de gobierno. Se lo decía también porque en el ayuntamiento no sé si las cosas están tan pacíficas. Ha habido un reciente desencuentro entre Maider Echevarría y Bingen Zupiria a propósito del teatro, de la reforma del teatro principal, un proyecto estratégico para el Partido Socialista y no sé si tanto para el PNV, que ha rescatado como proyecto estrella el auditorio. ¿Van a salir los dos esta legislatura? Porque es que da la sensación de que cada partido prioriza una infraestructura sobre otra. Bueno, el teatro principal y el auditorio son dos proyectos que están en el acuerdo de gobierno municipal y en el acuerdo de gobierno foral. La reforma del teatro principal empezamos con unos estudios la legislatura pasada que ahora se tienen que concretar en qué proyecto se toma en cuenta. Había 3 posibilidades. Sí, hay que definir ya, eso, ¿no? Es decidir y definir. Eso es lo que va a hacer el ayuntamiento en este momento, y hay partidas presupuestarias tanto en Diputación como en Ayuntamiento para el auditorio y para el teatro principal. No hay así en el gobierno vasco ni para el teatro principal ni para el auditorio, pero esperemos que el gobierno vasco también se comprometa con estos dos proyectos importantes para Álava y para la ciudadanía alavesa sobre todo. Bueno, yo creo que hay margen. En este momento estamos en el desarrollo de los proyectos y desde luego el gobierno vasco, por ejemplo, con el teatro principal es el dueño del 40%. Pues tendrá que comprometerse sí o sí, ¿no? Eso es, tiene que comprometerse. Efectivamente, en este momento el ayuntamiento está definiendo cuál es el proyecto a llevar a cabo. Para eso hay una partida presupuestaria para este año de 500.000 euros en el ayuntamiento, que se va a extender a partes proporcionales por la titularidad tanto al gobierno vasco como a la Diputación Foral de Álava.
O sea que son infraestructuras compartidas por ambos partidos. Sí. Esto, usted lo mencionaba además, está comprometido en los presupuestos de la Diputación Foral de Álava, forma parte de los compromisos de la Diputación con Vitoria. El año que viene la Diputación ha presentado un presupuesto de 518,3 millones de euros, 103 van a ser para inversiones, entre ellas la ampliación del tranvía, el autobús eléctrico y las cocheras, y como usted mencionaba, el auditorio no hay para el teatro principal porque hay que definir el proyecto este año, sí, los años siguientes, y la reforma de Mendizorroza, entre otros proyectos. O sea que el compromiso con Vitoria está claro. El compromiso con Vitoria está claro por parte de la Diputación, y sí que quiero hacer un matiz. En el principal, los 500.000 euros que pone el Ayuntamiento este año, nosotros lo llevamos al año siguiente, es decir, vamos a poner exactamente el mismo dinero en los 3 años. Que quede sí, claro. Para saber que tenemos el mismo compromiso que el Ayuntamiento. Volviendo a los presupuestos forales, han subido un 0,2% respecto a los de este año, a los de 2019, y eso que la Diputación ha recaudado este año más. Exactamente, según las cuentas que he visto, 68 millones. ¿Por qué ese dinero no se incorpora al presupuesto? Bueno, se incorpora al presupuesto, lo que pasa es que la subida no sé, yo creo que es el 2%, no es el 0,2%. Pero bueno, no sé, se introduce dentro de las cuentas, pero de ahí se saca todo lo que es capítulo 1, que para los oyentes que nos están escuchando... Para que levanten la persiana, ¿no? Efectivamente, todo lo que se paga de salarios a los funcionarios, que ha estado congelada durante... hace 2 legislaturas se congeló, incluso se bajó. Bueno, pues la legislatura pasada empezamos a aumentar los salarios de los funcionarios de acuerdo al IPC y de acuerdo a los acuerdos que se tomaban también en el Gobierno de España, y este año también está previsto seguir con ese incremento. Luego están contemplados dentro del dinero de esos 68 millones de euros. También existen proyectos y compromisos institucionales y el aumento de la financiación municipal, que también se lleva una parte de esos 68 millones. Entonces, una cosa es el presupuesto disponible en la Diputación y otra cosa es el presupuesto de la Diputación. Desde luego están todos los millones incorporados en el presupuesto, pero bueno, pues al final el presupuesto, quitando todos los compromisos institucionales, la financiación a las entidades locales, el plan foral, los sueldos de los funcionarios, bueno, pues ahí se queda un margen del, creo que el 2%, pero... Pues ahora nos hemos quedado con la duda, pero bueno, en cualquier caso, si usted me dice que están incorporados, están incorporados. Hablábamos al comienzo de ese pacto. Además se ve, quiero decir, que al final tú sumas todos los departamentos y el crédito global y salen. Y tiene que salir. Aquí, volviendo un poco al comienzo, hay experiencia de pacto. Aquí hay gobiernos plurales desde hace muchos años, pero fuera de aquí, ya he visto lo que cuesta, y claro que estamos pensando en el Gobierno de Madrid. Le voy a pedir que nos explique por qué Idoia Mendia ha dicho que el PSE no va a apoyar aquí en Euskadi el derecho a decidir. Sin embargo, el PSC sí se muestra a favor, y esa es una de las condiciones que pone Esquerra Republicana a Pedro Sánchez para apoyar su investidura. Es decir, que hay una contradicción aquí. ¿Cómo se explica? A ver, el derecho a decidir, tampoco Pedro Sánchez ha dicho que lo va a tomar en cuenta. No, he dicho que el PSC se mostraba a favor, que sí ha dicho el PSC, y que Esquerra se lo pone como condición a Pedro Sánchez. Bueno, Esquerra puede poner como condición no ha dicho nada. Muchas cosas, pero creo que dentro del Partido Socialista todos sabemos lo que significa el derecho a decidir. El derecho a decidir, como una frase que parece que ya está muy manida, parece incluso positivo democráticamente, pero detrás del derecho a decidir, yo siempre no hablo del derecho a decidir, hablo del derecho de autodeterminación. Eso es lo que se busca con el derecho a decidir. Suavizando el término, sí. Eso es. Entonces, por mucho que se suavice el término, el derecho a decidir no lo comparte el Partido Socialista y no lo va a compartir. Bueno, yo creo que eso es lo que está diciendo Idoia Mendia. Y no lo compartimos porque realmente divide a la población. Lo estamos viviendo en Cataluña, lo que está pasando, y el enfrentamiento que hay dentro de los ciudadanos que viven en Cataluña, y desde luego eso es lo que tenemos que evitar. Y si no vamos muy lejos en el tiempo, parece que ha pasado un siglo, pero en realidad han pasado prácticamente 10 años, el plan Ibarretxe provocó lo mismo.
Sí, sí. Entonces, lo que va a intentar por todos los medios el Partido Socialista evitar es ese derecho de autodeterminación que en el fondo lo que lleva es a un enfrentamiento entre los ciudadanos de un lugar concreto. En este caso se vive más intensamente en Cataluña, pero no está libre nadie de vivirlo, ¿no? Y eso es lo que vamos a evitar por todos los medios. Bueno, otra cuestión que le quiero preguntar y volvemos aquí, porque el Gobierno vasco acaba de aprobar un decreto para que los ayuntamientos decidan cómo ordenar el uso del euskera y el castellano, sus relaciones tanto internas como externas, en función, dice el decreto, de la realidad sociolingüística de cada municipio. ¿Qué le parece? Bueno, esto es el reglamento, el que se ha emitido ahora, pero esto ya venía en la Ley de Entidades Locales, cómo se podía elegir un idioma u otro para la comunicación. Sin embargo, siempre queda primero, dependiendo del lugar, se puede usar un idioma u otro. En Álava, la realidad sociolingüística, yo creo que se habla bastante más en castellano que en euskera, pero bueno, los ayuntamientos pueden llegar a decidir en qué idioma. Eso sí, siempre el administrado tiene el derecho a decidir en qué idioma quiere que la administración se comunique con él. Luego, creo que la elección de idioma está salvaguardada y desde luego el Partido Socialista está por esa labor y por esa va a luchar. Pero en Álava solamente el Partido Socialista gobierna un ayuntamiento, el Partido Popular dos muy chiquitines, todo el resto está gobernado por el Partido Nacionalista o por Bildu. Es decir, sí, pero esto no es quien los gobierna, sino la realidad. Cómo quiere el ciudadano que se comunique el ayuntamiento, su ayuntamiento, con él. Bien, pero el ciudadano tendrá que hacer, si le mandan, por ejemplo, su ayuntamiento, imagínate, aquí decide Vitoria comunicarse en euskera, ya el ciudadano tiene que hacer el esfuerzo de ir a hablar con su ayuntamiento a decirle que no. Me imagino que esto se hará de una forma totalmente normalizada. No sé exactamente cómo se va a poner en la práctica, cómo se va a arbitrar, pero yo estoy segura que quien decida que recibe la información en castellano lo hará en castellano, y quien decida que lo quiere hacer en euskera también lo recibirá en euskera, porque aquí hay las dos opciones. Quiero decir, hay muchas personas que en este momento se recibe todo en bilingüe, y hay personas que quieren recibirlo solo en euskera o solo en castellano. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer con esta posibilidad que tienen los ayuntamientos de dirigirse a los ciudadanos en un único idioma. Vamos a su departamento. Turismo forma parte de su departamento, del mismo, y no tenemos últimamente datos excesivamente bollantes. La llegada de turistas ha vuelto a caer en Álava por sexto mes consecutivo. Solo se salvan los agroturismos, eso también es cierto. ¿Es preocupante o no? Bueno, todo lo que sea bajar en datos es preocupante y hay que tomar medidas para mejorarlos, siempre. También cuando veníamos de cifras récord de entrada de turistas, porque llevamos 4 años subiendo el 10%, el 12% año a año en el número de turistas, bueno, también lo decíamos, va a haber un punto que se va a estabilizar, no podemos estar subiendo el 12% o el 10% todos los años. Bien, luego también aquí hay no otro problema, sino una forma de mirar los datos. Si tú miras únicamente a los establecimientos hoteleros, te dan unas cifras. Si miras al global de los establecimientos, te dan otras. Los agroturismos y las casas rurales están subiendo exponencialmente. También yo creo que debido a una política que hemos llevado durante 4 años de que las personas que entrasen a Álava a través de Vitoria o a través de Rioja Alavesa vieran todo el territorio, no estuvieran únicamente en la capital. Y por eso se está haciendo, o se está viendo en los datos, un desarrollo de todo Álava realmente como bastante más homogéneo, es decir, en los sitios donde más crecía el turismo en la pasada legislatura se ha frenado, y sin embargo en la zona rural, que es lo que pretendíamos, se ha aumentado. Y también han aumentado las noches de reservas de hotel. Luego, la estancia media, que al principio de la legislatura pensábamos que era casi inalcanzable, 2 noches, que yo cada vez que lo decían me llamaba la atención, es muy ambicioso.
ambicioso. Bueno, hemos pasado de las 2 noches, estamos en la 2, en el 2,5, en 2,05, perdón. Entonces, bueno, esta situación, que además tenemos que definir qué turismo queremos un turismo que se quede la mayor parte del tiempo con nosotros. Queremos que compren en el comercio local, que visiten nuestros museos, que visiten nuestras cafeterías y nuestros bares, nuestros restaurantes, y que pasen noches con nosotros. Eso es a lo que vamos dirigidos. Que si subimos el número de visitantes, mejor, por supuesto. Y desde luego para eso vamos a trabajar. Y también en ese sentido es muy importante que haya actividades. A eso iba yo ahora. ¿Algún plan, algún proyecto que tenga usted guardadito por ahí? Bueno, no hay muchos guardados. Alguno que tenemos más o menos en mente, hasta que no esté bastante más elaborado, no lo podemos contar, porque bien. Además yo siempre digo que las cosas hay que contarlas cuando ya están bastante elaboradas. Primero porque si no generas bastante frustración y luego además, bueno, pues generas expectativas que no vas a cumplir, ¿no? Pero seguimos con distintos proyectos en el presupuesto, los tenemos definidos. Yo creo que uno que fue bastante sorprendente, que se ha celebrado este año, es Umbra Light Festival. Lo tenía apuntado, se iba a repetir. Se repite. Cambiamos de fecha en principio para hacerlo en noviembre del año 2020. En caso de que no lleguemos, porque hay que hacer un trabajo importante con todos los artistas, y este proyecto, además de tener esculturas de luz, de mapeos en edificios, estás en un programa de ciudades de la luz europeas, donde está Eindhoven, donde está Lyon, donde está Londres, donde está Helsinki, donde está Ámsterdam. Claro, y que todos los festivales se celebran más o menos a partir de noviembre. Entonces, bueno, hay que buscar también la fecha idónea, ¿no? O sea, que podemos movernos desde noviembre hasta febrero, porque también hay que contar con los artistas que están en distintos escenarios. Pero bueno, en principio, el primer festival fue un éxito. Yo creo que... bueno, lo suelo contar porque hubo bares que tuvieron que cerrar porque se les había acabado todo, ¿no? No tenían la previsión. Además fue febrero y hizo un tiempo espectacular. Bueno, también la verdad, todo. Sí, la verdad es que estaba todo de nuestra parte, pero sí que son festivales que llaman mucho la atención y que mueven a muchísimas personas, ¿no? Por ejemplo, en Lyon, que se celebrará el Puente de la Inmaculada, bueno, pues se multiplica por 3 o por 4 la población. Se llenan no solo los hoteles de Lyon, sino todo lo de alrededor, y es realmente un hormiguero de personas viendo las distintas instalaciones y consumiendo en Lyon y en esa zona, ¿no? Entonces, yo creo que estos eventos que tienen además una relevancia internacional son por los que tenemos que apostar, ¿no? Y se nota muchísimo cuando hay actividad en Vitoria, sube el número de visitantes, y cuando no la hay, baja. Por lo tanto, en temporadas bajas lo que tenemos que hacer es dinamizar a través de distintos eventos culturales, deportivos, musicales, pues que la gente, no solo nosotros salgamos a la calle, sino que también nos visiten las personas. A visitantes. Cristina González, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.